¿Me escucha? ¿Me escucha? Tania, sí te escuchamos, me escucha bajito. Es que ahorita estoy con el celular, no tengo internet, me han cortado internet y estoy con uso de datos. Ya, no te preocupes. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el balance energético. Dentro del balance energético vamos a tener primero, ¿no? Como una introducción, que el balance energético es la diferencia, ¿no? Que va a existir entre la ingesta de energía y el egreso de la misma, para mantener un nivel constante de la energía almacenada, principalmente en forma de adiposidad, como podemos observar en la imagen, que ya posteriormente mi compañera lo va a explicar con más detalle esta imagen. Ya, primero para ver, ¿no? Sobre algunos conceptos, ¿no? Que la energía, como vamos a ver, va a ser, ¿no? La capacidad para realizar el trabajo. Y como sabemos, vamos a tener aquí Tania, disculpa que te corte. Tania, disculpa que te corte un momentito. Para que Zoraida tome nota, estamos iniciando la clase práctica, porque esta es ya práctica, solamente 38 alumnos. Para que puedas tomar eso en cuenta, Zoraida, y te indico a qué hora tomas la asistencia. Gracias. Puedes continuar, Tania. Ya, doctor. Tania, no se te escucha. Ya. ¿Ahora se escucha? Sí, ¿Se ahora escucha ahora? Sí, ya se escucha. Ya. Sí, ya se escucha. Ya. Continuando, ¿no? Con la exposición que vamos a ver dentro de esto siguiente, la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Y dentro del balance energético, como hemos dicho, vamos a tener como un concepto, ¿no? Que es la diferencia que va a existir entre el ingreso de energía y el egreso de la misma, para mantener un nivel constante, ¿no? De energía almacenada principalmente en forma de adiposidad, que posteriormente le van a explicar esta imagen. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escucha? Sí, Tania, sí se te escucha. Mayrita, siguiente diapositiva, por favor. Ya dentro de esto vamos a tener, ¿no? Que la energía va a ser la capacidad para realizar el trabajo. Como sabemos, el hombre, ¿no? Para vivir, para que pueda llevar sus actividades, sus funciones normales, va a necesitar, ¿no? De un aporte continuo de energía. Y para ello va a necesitar, ¿no es cierto?, para hacer diferentes funciones, como ya sea para el funcionamiento del corazón, para el sistema nervioso, para realizar el trabajo muscular, para desarrollar una actividad física o para el proceso de biosíntesis, que va a ser con el crecimiento, ya sea para reparación de algunos tejidos o para mantener la temperatura corporal. También tenemos que tener en cuenta que no, o sea, nos hacemos como una pregunta, ¿no? ¿De dónde procede la energía?
Esta energía más que todo va a proceder, ¿no? Que va a ser suministrada al cuerpo por los alimentos que comemos y que se obtiene de la oxidación de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Siguiente diapositiva, por favor. Tania, ¿ya has terminado? No, la diapositiva. ¿Cuál? ¿Esa? Siguiente La siguiente. diapositiva. Es que la siguiente ya es mi tema. No, la anterior. La anterior. No, de la primera a la tercera diapositiva. Esa. La tercera diapositiva, por favor. No, eso no es mi tema. Es que en el celular no se nota, es que está ahorita en cálculos de necesidad de energía, pero más allá están todavía mis diapositivas. Esas son todas. Ya bueno, creo que continúo, ¿no? Puedes empezar desde el principio, por favor. Es que no se nota. Y también vamos a hablar sobre sobre las calorías, ¿no? O las energías en los alimentos. Como sabemos, la energía va a estar contenida, ¿no?, en los alimentos, que va a estar expresada por kilojoules, y cada kilocaloría, esto va a equivaler más o menos a un 4.18 kilojoules. Y la energía en los alimentos, como sabemos, va a estar no expresada más que todo en kilocalorías. Ahora, dentro de las calorías, vamos a encontrar, ¿no?, que es un aporte energético de macronutrientes, que dentro de ellos, como ya lo explicaron anteriormente mis compañeros, van a estar, ¿no?, las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, y también, ¿no?, se considera, ¿no?, que el alcohol, cuando se consume, pero esto ya también, más que todo, va a ser que el alcohol no es un nutriente, pero también puede producir esta energía metabólicamente cuando va a ser rendido, no más que todo en un 7 kilocalorías. Pero cuando se consume en cantidades moderadas, menos de 30 gramos, pero si esto ya, o sea, si esto se va a consumir más de esto, entonces no va a suministrar energía. Luego vamos a tener, ¿no?, las calorías, que va a ser el aporte energético, ¿no?, de nutrientes. Otro, tenemos que tener en cuenta el perfil calórico recomendado, ¿no? Como también ya lo hemos hablado en la teoría, que la dieta equilibrada, prudente y saludable va a ser, ¿no?, dentro de ellos vamos a tener los porcentajes de las proteínas, que va a ser de un 10 a 15%, y los carbohidratos, que se va a dar, ¿no?, de 55 al 60%, y las grasas, ¿no?, que va a estar de un 30 a 35%. Esto, más que todo, que ya lo hemos avanzado. Luego vamos a tener los componentes del gasto energético. Como sabemos, el gasto energético va a estar, ¿no?, conformado más que todo por el metabolismo basal, por la actividad física, por el efecto termogénico de los alimentos, y posteriormente esto vamos a tener un cuadrito, ¿no?, que va a estar ahí, ¿no?, que va a estar relacionado a que en el metabolismo basal, en un 10%,
va a estar más que todo de un efecto termogénico de la alimentación y un 25% por la actividad física, que dentro de esto, como vamos a observar, va a ser más que todo la actividad física ligera va a estar relacionada a un 15% y la actividad física muy alta va a estar relacionada a un 50%. Y esto más que todo va a depender, ¿no?, de la actividad física, la duración, en el tiempo y la eficacia, ¿no? Y también recalcar, ¿no?, que el gasto metabólico basal va a influir más que todo, como ya le dije, necesaria para poder almacenar o mantener, ¿no?, las funciones vitales del organismo en condiciones de reposo. También tener en cuenta que la tasa metabólica en reposo va a representar, ¿no?, la energía gastada por una persona en condiciones de reposo y en una temperatura ambiente moderada. Eso sería todo. Siguiente. Disculpen las dificultades técnicas, chicos. Bueno, a continuación, en base a lo vamos a hacer el cálculo de las necesidades de energía. A ver, un segundo, voy a llenarlo del ICO. Bueno, lo que nos va a permitir hacer este cálculo de las necesidades de energía es básicamente ver lo que mantiene el peso corporal adecuado de una persona durante el día, ¿no? Por ejemplo, en los niños en crecimiento y en las mujeres en periodo de gestación o de lactación. Las necesidades de energía incluyen también la cantidad asociada a la secreción de leche a un ritmo adecuado. Tenemos para esto 3 formas de hallar la necesidad de energía. Uno es a partir de la tasa metabólica basal o en reposo, que es el TMR. Vamos a ver en adelante cómo se calcula, y de factores de por otro lado, tenemos a partir del TMR y de un factor individual de actividad física. Y por último, las necesidades energéticas, que las vamos a estimar con mayor precisión empleando unas tablas, que vamos a verlas también en adelante, que recogen el gasto por actividad física, expresado en kilocal por kilogramo de peso y el tiempo empleado en la actividad. Bueno, en el primer punto y la primera fórmula es a partir de la tasa metabólica basal o en reposo y de factores medios de actividad física. Como podemos observar en la tabla, tenemos un rango de edad y también lo que pertenece a ambos géneros, ¿no? Tenemos una constante que se multiplica por el peso y se resta por otra constante. Por otro lado, tenemos una fórmula que ya la hemos visto en clases, en el primer aporte, que es la de Harris-Benedict, que básicamente usa el peso y la talla, ¿no? Y una constante también para varones y entonces, básicamente, el primer paso, ya hallar esta tasa metabólica basal, ¿no? Para que en lo posterior hallemos lo que son los factores de actividad física. Como podemos observar en la imagen, tenemos constantes tanto para hombres y para la actividad que realicen, ¿no? Ligera, moderada y alta. En cuanto a la actividad ligera, se especifica que personas que pasan varias horas al día en actividades sedentarias, practican regularmente deportes, que usan el coche para los desplazamientos, que pasan la mayor parte del tiempo de ocio viendo la TV, leyendo, usando el ordenador y videojuegos. Por ejemplo, estar sentado de pie la mayor parte del tiempo, pasear en un terreno llano, realizar trabajos ligeros de hogar, jugar a las cartas, conducir, escribir a máquina, y también los empleados de oficina. Esta actividad es básicamente, ligera o moderada, de 2 a 3 veces por semana. Más o menos lo que hacemos nosotros. Moderada, que sería pasear 5 kilómetros por hora, realizar trabajos pesados de la casa,
cristales, barrer. Por ejemplo, los carpinteros, los obreros de las construcciones, industria química, eléctrica, tareas agrícolas, golf, juego de niños, actividades en las que se desplacen o manejen objetos de forma moderada. Más de 30 minutos día de actividad moderada y 20 minutos a la semana de actividad vigorosa. Y respecto a la alta, son personas que diariamente andan largas distancias, usan bicicleta para desplazarse, desarrollan actividades vigorosas o practican deportes que requieren alto nivel de esfuerzo durante varias horas. Ejemplo, tareas agrícolas no mecanizadas, los mineros, forestales, cavar, cortar, leña, hacer a mano, escalar, el montañismo, jugar fútbol, tenis, bailar, esquiar, etc. Hay un cuadro que representa específicamente la constante que tenemos que utilizar, de acuerdo al tipo de ejercicio, que también la vamos a brindar. Entonces, 1, tenemos allá el TMR, y 2, ahora el factor de actividad física. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Hombre, edad de peso 80 kilogramos. Dentro de la tabla aquí, podemos observar que vamos a utilizar la constante, que es 15.3, por el peso del paciente, más la otra constante, que es 679, ¿no? Que tenemos un total de 1903 kilocalorías día. Luego lo ponemos dentro de qué tipo de actividad realiza. En este caso es moderada, que sería 1,78 en hombres. Y ahora sí nos sale la fórmula de las necesidades energéticas. La primera, multiplicamos ambos y ese es el total. En el caso del paciente da 3.387 kilocalorías día, ¿no? Bueno, otra de las fórmulas también es a partir de la tasa basal, usando las fórmulas anteriores y de un factor individual de actividad física. Digamos que el anterior era un factor de actividad física estándar. Sin embargo, acá usemos un factor individual de actividad física. Entonces, bueno, para que se haga el cálculo y se tenga la constante, en este caso se ha utilizado la TMR con múltiplos, como podemos observar en la imagen, de acuerdo a la actividad que se realice, ¿no? Muy ligera, ligera, moderada y alta. Esto se usa con el otro factor, que es el tiempo, y nos sale un total de 54. Entonces, el factor medio de actividad total en 24 horas sale 54. Y esta es una constante que se va a utilizar en adelante, de acuerdo a la fórmula que vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí, mujer de 20 años y 60 kilogramos de peso. Hallamos su tasa metabólica basal, observamos en el anterior ejercicio. Hallamos la constante por el peso más la otra constante. El resultado es 1.378 kilocalorías. Hallamos el factor medio de actividad física, que sería la constante dentro de 24 horas, es 2.25. Y esta constante es igual para varones y para mujeres. Y esto nos va a dar básicamente la fórmula final, que son las necesidades totales de energía, ¿no? Es la TMR por el factor medio de actividad física, que en este caso salen 3.100 kilocalorías día. Finalmente vemos la tercera fórmula. Está en base a las necesidades energéticas, que pueden estimarse con mayor precisión empleando esta constante que vamos a ver en las tablas, ¿no? De acuerdo a qué tipo de actividad física se realiza específicamente, y está expresado en kilocalorías, kilogramo, peso, y el tiempo que se realiza la actividad. Por ejemplo, dormir tiene una constante de 0.017, ¿no? Y así dormimos 8 horas al día, tenemos una constante. Si dormimos más, si dormimos menos. Y de acuerdo a eso, actividades. Acá tenemos todas las que podemos observar. Y también. Ahora se dice, al emplear esta fórmula, un estándar para hombres, y para sacar la constante se reduce en un 10% el resultado final. Tenemos un ejemplo. Entonces, vemos, por ejemplo, la actividad en este caso sería el sueño, sería 8 horas de sueño por 60 minutos, por el peso del paciente y por la constante en este caso. Luego 2 horas
paseando por el tiempo, por el peso y por la constante que hemos observado en las tablas aquí. Entonces, vemos específicamente de acuerdo a qué tipo de actividad hace el paciente. El resultado sale en kilocalorías. Y si queremos hallar en las mujeres, solo estamos el 10% del resultado, ¿no? Y esas serían las tres fórmulas para hallar los requerimientos energéticos. Bueno, los dejo con la siguiente. Bueno, no se me escucha. Escuchamos. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, voy a continuar y sobre todo ampliar sobre el balance no energético. Explicarnos sobre el balance energético y algunos mecanismos, ¿no?, que están relacionados a esto. Bueno, para iniciar, ¿no?, explicarles que el balance energético se define, ¿no?, como la relación que se da entre las necesidades o el gasto energético de la persona y la ingesta calórica, o sea, la cantidad de alimento que la persona va a consumir. Entonces, este balance que se va a dar tanto entre la ingesta y entre el gasto energético, que serían considerados como los egresos, son los determinantes del peso corporal. Entonces, hablamos de un balance positivo cuando la dieta aporta más energía de la necesaria. Quiere decir, ¿no?, el típico ejemplo en la obesidad, en el sobrepeso, una persona sedentaria, una persona que consume alimentos que no son saludables, hacen, ¿no?, que su ingesta calórica sea incrementada, sea más de lo que necesita su cuerpo, más del gasto energético que tiene su cuerpo. Entonces, esto se va a evidenciar clínicamente y también, ¿no?, es lo que se genera es prácticamente un depósito a lo que se denomina, ¿no?, la adiposidad, y esto se manifiesta, como les decía, ¿no?, en el sobrepeso, en la obesidad. Esto es el balance positivo. Ahora también hay un balance negativo que viene a ser completamente lo opuesto, en el que la ingesta calórica no es la suficiente en relación, ¿no?, al gasto energético que requiere el organismo, ¿no?, del paciente. Esto, por ejemplo, lo podríamos observar en casos de desnutrición crónica, que suele darse en niños, trastornos también alimenticios, ¿no?, como anorexia, ¿no? Básicamente, ¿no?, aquellas situaciones en las que la ingesta sea mucho menor a la que requiere el cuerpo. Entonces aquí se hace, ¿no?, uso de las reservas corporales de grasa, de proteínas, y eso termina evidenciándose entonces como una disminución de peso y malnutrición. Estos procesos, cabe resaltar, ¿no?, que generalmente se dan a largo plazo, porque contamos con mecanismos reguladores que pues sus procesos en sí van a ir dirigidos a regular este balance energético, ¿no? Bueno, en ambas situaciones, tanto en el balance energético o en el balance positivo como en el negativo, se puede dar un riesgo para la salud, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que las enfermedades tipo como la obesidad o a su vez la desnutrición crónica son enfermedades que van relacionadas, ¿no?, con la enfermedad, y esto a su vez propicia una menor esperanza de vida. Por lo tanto, vemos, no siempre se está recomendando que lo ideal es tener un peso adecuado, no estar por encima ni por debajo de los límites que se establecen como normales, ¿no? Para pues de alguna manera así podamos tener una mayor esperanza de vida, tener menos complicaciones, menor enfermedades metabólicas y todo lo que ya conocemos, ¿no?, que se relaciona a este tipo de enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, entonces conocemos varios parámetros, igual al inicio en las prácticas hicimos, ¿no?, para calcular tanto el gasto metabólico basal, para calcular el peso y otro tipo de parámetros, ¿no?, para determinar si una persona se encuentra, ¿no?, en un peso adecuado o no lo está. Entonces, bueno, aquí he presentado el que se suele utilizar muy frecuentemente, aunque no es, ¿no?, el más exacto, no debería ser el que se prefiera, que es el IMC, el cual se determina utilizando el peso en kilos y la talla en metros. La fórmula es, ¿no?, el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no? Y pues vemos aquí la tabla en la que nos muestra la clasificación bueno, vemos, ¿no?, los valores normales relacionados al normopeso, que está considerado entre 18.5 y 24.9, y por debajo de este ya se considera un peso insuficiente, se diría, ¿no?, en los casos de desnutrición, por ejemplo.
Y superior a esto tenemos al sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que la obesidad se considera más de 30, un IMC más de 30, y esta tiene sus grados, ¿no? A obesidad mórbida, y también algunos consideran, ¿no?, como obesidad extrema el IMC mayor a 50. Entonces es un parámetro que se debe tener en cuenta para, ¿no?, establecer un peso adecuado. Ahora, la influencia del ambiente sobre el resultado final del balance energético se hace evidente en el crecimiento exponencial de la epidemia de obesidad en varias poblaciones, ¿no? Vemos, ¿no?, que hay una gran influencia, como dice aquí, del ambiente para que se dé, ¿no?, este tipo de problemas relacionados con alteraciones en el peso corporal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para explicarles lo que las imágenes y lo que en un inicio también ya se iba mostrando, vamos a ampliar un poco más acerca del balance energético. Bueno, aquí se repite un poco acerca de qué es balance energético, y les manifestaba, ¿no?, qué es la diferencia que se da entre la ingesta, o sea, lo que uno consume, y el gasto energético, o sea, los egresos, ¿no? Lo que básicamente requiere el organismo, que debería ser en una persona con un peso normal, esto también debería mantenerse en equilibrio, ¿no? No sería, aquí básicamente se hablando de balance positivo y balance negativo cuando uno de estos dos está alterado, o sea, no es similar al otro. Como les decía, el balance positivo en el que la ingesta calórica es mayor a los egresos o al gasto energético, y por otro lado el balance negativo cuando no la ingesta no es adecuada para el gasto energético que requiere el organismo. Entonces, básicamente, este balance energético tiene el objetivo de mantener un nivel constante de energía almacenada para, a su vez, no llevar a cabo adecuadamente las funciones que nuestro organismo necesita realizarlos correctamente. Entonces, se habla que cuando el ingreso y el egreso son iguales, el grado de adiposidad se mantiene constante. Quiere decir, pues, que no va a haber un aumento, por ejemplo, de tejido adiposo, no se va a producir obesidad, o en todo caso, no se va a producir desnutrición, ¿no?, malnutrición. Pero eso en el caso de que estemos hablando de un paciente no con un peso normal. Pero cabe recalcar que, según acá en el artículo también nos menciona, en el artículo revisado, que un balance energético no necesariamente refleja un estado de salud. ¿A qué se refiere esto? A que el balance energético, este balance se puede dar en una persona que no necesariamente está en su peso normal, sino básicamente se refiere al balance, quiere decir a que el ingreso y su egreso es igual, pero no necesariamente nos está diciendo que es una persona con un peso normal que está teniendo la ingesta similar a su gasto energético. Hay que tener en cuenta eso. Pero como sabemos, hay enfermedades, ¿no?, en las que se manifiesta con balance energético positivo, tales son la diabetes, la obesidad, la diabetes tipo 2, la obesidad, en las cuales se habla de que podría ocurrir un balance energético positivo, podría ocurrir también un balance energético negativo, y también podría ocurrir un balance neutro, como les explicaba anteriormente. Al inicio de la enfermedad, básicamente, no se da el balance energético positivo. Como sabemos, básicamente también es lo que lleva a que se produzca la enfermedad, ¿no?, el exceso, la ingesta excesiva de calorías, y también, ¿no?, el consumo de alimentos no saludables. Después se habla de que se podría presentar un balance energético negativo en estos pacientes. Esto podría ser, por ejemplo, cuando un paciente decide cambiar su dieta y consume, ¿no?, dietas hipocalóricas. También se podría producir en un estado de enfermedad, ¿no?, un balance energético negativo, que, como les dije, es donde el gasto energético o requerimiento es mucho menor a lo que se le está proporcionando al cuerpo, ¿no?, con la ingesta. Y también se podría producir en algún momento un balance energético neutro, quiere decir una similitud en lo que entre los ingresos y los egresos. Ahora, la variabilidad en la ingesta es significativa, o sea, se da de diferente manera, y como les había dicho, nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos que de manera aguda y, bueno, también a largo plazo van a regular, ¿no? Estos mecanismos se ponen en marcha. Es un tipo de adaptación cuando se dan cambios bruscos en el peso corporal a largo plazo también. Y esto se denomina homeostasis energética, que posteriormente les voy a explicar. Siguiente, por favor. Ya, aquí podemos ver el cuadro, ¿no?, que les mencionaba ya anteriormente una compañera, en el cual vemos que los ingresos se refiere básicamente, ¿no?, a lo que uno ingiere, a la ingesta calórica, y los egresos se refiere al gasto energético total, a lo que el cuerpo básicamente necesita. Esto debería estar equilibrado, y normalmente debería tener una persona el peso normal
y mantener esto en equilibrio, ¿no? Ya sea con ayuda de la alimentación saludable y también de la actividad física, que es importante. Ahora aquí vemos unas siglas GET, ¿no? Eso significa gasto energético total, y vemos que este está compuesto a su vez por tres cosas. El primero, por las siglas GEA, es el gasto energético relacionado con la alimentación. El otro es el gasto energético el gasto energético basal, y el GEE es el gasto energético relacionado con el ejercicio. Y ahí vemos unos porcentajes, ¿no? Y vemos, ¿no? Aquí que el gasto energético basal ocupa alrededor del 65%. Y bueno, estos tres forman el gasto energético total. Y habíamos dicho que tanto los ingresos como los egresos necesitan mantenerse en equilibrio. Y podemos ver aquí que, bueno, cuando hay un desequilibrio, en este caso, digamos, un balance positivo, un mayor ingreso va a producirse en un aumento de la adiposidad, y esto se manifiesta como un aumento del peso corporal, ¿no? Ahora, debemos saber también que cuando estamos o nos encontramos en estados de subalimentación o sobrealimentación, el gasto de energía se altera. Esto para tratar de compensar y oponerse a los cambios en el balance energético. Ahora, los sistemas de regulación que ya había mencionado anteriormente y que existen y son importantes, ¿no? En este aspecto, son responsables de que después, por ejemplo, ¿no? De comer abundantemente, el nivel de adiposidad no varía mucho. Quiere decir, ¿no? De manera aguda, una persona que consume de pronto una dieta alta en calorías no va a tener una variación grande del peso corporal. Esto gracias a los mecanismos que tiene el cuerpo de compensación. O también se habla, ¿no? En el caso de que una persona padezca una enfermedad que lo lleve a tener un mayor gasto energético, y a su vez, ¿no? Esto se evidencia como un balance negativo. Estos mecanismos hacen que la persona se pueda recuperar de ello, ¿no? O también nos hablan un paciente obeso, que ese mecanismo estaría relacionado más bien con los pacientes obesos, que cuando bajan de peso les cuesta trabajo mantener su nuevo nivel de adiposidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un modelo sobre el mecanismo de la regulación del peso y la adiposidad corporal basado en gasto energético. Básicamente lo que aquí hicieron fue comparar de manera experimental personas, por ejemplo, que fueron inducidas, ¿no? Experimentalmente obesidad, con personas que tenían obesidad crónica, para ver si hay alguna diferencia, y que básicamente estas diferencias se den en relación o en base a los procesos que les había mencionado de regulación que tiene el cuerpo, ¿no? Los procesos de adaptación. Nos dice que en color amarillo se refleja la ganancia experimental de peso. Aquí lo que hicieron es que un individuo que nunca fue obeso se le induce una obesidad experimental en corto tiempo, que este tendría un mayor gasto energético para una masa corporal similar a la del obeso crónico, ¿no? Un mayor gasto energético. Y abajo la pérdida experimental de peso, en el que un individuo obeso crónico se le induce pérdida de peso experimental en corto tiempo, y resulta que tendría un menor gasto energético para una masa corporal similar en una persona que nunca fue obesa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver también con algunas explicaciones o algunos datos respecto al gasto energético total. Bueno, a medida que el cuerpo va envejeciendo, los sistemas que regulan el balance energético son menos efectivos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si tenemos un sistema que cuando eres joven funcionaba adecuadamente y pronto va teniendo fallas, no va funcionando adecuadamente, ¿qué va a hacer esto? Va a ser susceptible, ¿no? A que el individuo tenga mayores ganancias de peso, o al revés pueda tener pérdidas de peso descontroladas, ¿no? Es una alteración básicamente de los mecanismos. Ahora, se experimenta un aumento importante en la grasa corporal entre los 20 a 60 años y se produce un decremento en el volumen de la misma cuando se pasa a los 70 años. Se dice que no, en hombres el gasto energético total es mayor que en las mujeres, aproximadamente un 11%, porque tienen una mayor porción de masa muscular. Ahora, aquellas dietas, ¿no? Se comparan, ¿no? Dos dietas, y dice, las que tienen más de 30% de grasas favorecen la obesidad en los animales de experimentación, así como también en humanos. Aquellas dietas que son pobres en grasa se relacionan, ¿no? Con una reducción del riesgo cardiovascular, con una reducción del riesgo de ser obeso. Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta esos datos. Ahora, la mayor eficiencia con la que el exceso de grasa es almacenado, y también la termogénesis menor, ¿no? También otro dato es relacionado a las dietas con alto contenido de proteínas.
que se habla que independientemente, ¿no?, del contenido energético que tengan, se mantiene un gasto energético elevado con este tipo de dietas. Y pues a su vez el metabolismo proteico se caracteriza porque mediante sus mecanismos humorales en el cuerpo induce un mayor nivel de saciedad en comparación con dietas, ¿no?, que tienen otras composiciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos mencionar algunos otros datos. Cuando se restringe el ingreso calórico, se dice, ¿no?, que bastan 2 semanas aproximadamente para disminuir la presión arterial, el colesterol total, los triglicéridos y la glucosa en ayuno. Las dietas bajas en grasa son efectivas en la reducción de peso. Hay pérdida de hasta 1.6 gramos por día por cada 1% de reducción en la grasa de la dieta. La pérdida de peso es mayor y por más tiempo cuando se combinan dietas hipocalóricas con un programa de ejercicio, ¿no? Hay la importancia de la recomendación que se hace continuamente, ¿no?, de hacer actividad física y también de consumir de manera saludable. Y que el ejercicio por sí solo es insuficiente para disminuir el sobrepeso, por lo tanto tiene que acompañarse de una buena alimentación, pero algo importante, ¿no?, respecto a la actividad física es que es el factor más importante para la reducción de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ahora que hemos visto, ¿no?, se relaciona muchísimo con el síndrome metabólico. El ejercicio físico es un elemento del gasto energético total, como ya había explicado anteriormente, el cual podría constituir hasta el 75% en aquellos deportistas, ¿no?, de alto rendimiento. Ahora, durante el ejercicio intenso se reduce el hambre y el individuo entonces en estos casos tiene que adaptar su ingreso a su gasto de energía, ¿no?, ese balance. Siguiente, por favor. Este es un gráfico que nos muestra básicamente los mecanismos neurohumorales. Neurohumorales básicamente porque tiene intervención del sistema nervioso central y también un funcionamiento de hormonas, ¿no?, en la regulación y en los mecanismos de adaptación que les estaba mencionando. Esto básicamente con el fin de controlar el balance energético y cuyo sitio de acción es el hipotálamo. Ahora, se dice que estos mecanismos homeostáticos pueden ser, ¿no?, a corto plazo y a largo plazo. Y lo relacionado con el sistema nervioso y los metabolitos, como podemos ver, ¿no?, aquí en azul, en morado, se relaciona básicamente con la regulación en la ingesta que se da a corto plazo. Y aquellos mecanismos humorales, o sea, en los que intervienen hormonas, se relacionan más con los mecanismos homeostáticos a largo plazo, principalmente. Pero obviamente eso no es una regla 100% que se dé de tal modo, sino que tiene excepciones y podemos ver, ¿no?, aquí en el gráfico cómo nos representan, ¿no?, los núcleos hipotalámicos, el centro del hambre relacionado con el núcleo hipotalámico lateral y el centro de la saciedad con el núcleo ventromedial del hipotálamo y pues y los tres componentes, ¿no?, las hormonas, los aferentes nerviosos y los metabolitos para la regulación del balance energético. Siguiente, por favor. Ya, como les decía, hay homeostasis a largo plazo y también a corto plazo. Cuando se habla de una homeostasis energética a corto plazo, básicamente tiene función aquí un péptido denominado grelina. Básicamente iniciar sobre la ingesta energética a corto plazo. Mencionamos, ¿no?, que la ingesta de alimentos resulta básicamente de una serie de factores, ¿no?, que interactúan, ya sean factores metabólicos, factores humorales, sociales, ambientales, culturales, genéticos, circadianos, y todo eso con su influencia en la percepción del hambre, ¿no? Como les decía, hay un péptido que se relaciona a la homeostasis energética a corto plazo, el cual es la grelina, la cual se secreta en la mucosa gástrica y esta se encarga de estimular la ingesta, ya que está implicada, ¿no?, en la iniciación de la misma, ¿no?, de la ingesta. Ahora se habla que la distensión gástrica, la colecistoquinina, GLP-1, la oxintomodulina, la enterostatina, así como otras moléculas, lo que hacen es inducir la saciedad a través de relevos vagales aferentes al tallo. Y el procesamiento de estas señales de saciedad aferentes se traduce en modulaciones del tamaño y frecuencia de la alimentación, ¿no? Este es un mecanismo homeostático a corto plazo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la homeostasis energética a largo plazo. Hay una serie de mecanismos, ¿no?, que explican la función de varias moléculas, pero la que más se describe aquí es la leptina, ¿no?, en la homeostasis energética a largo plazo.
Estos mecanismos son tanto hormonales como con intervención del sistema nervioso, las cuales intentan compensar las variaciones que se dan a nivel del balance energético en un periodo prolongado, ¿no? Como su nombre dice, a largo plazo. Y pues hay sistemas cerebrales clave que mantienen este balance por largos periodos. Y pues las moléculas, las sustancias implicadas frecuentemente aquí son la leptina y la insulina. La leptina se secreta en el tejido adiposo y esta lo que hace es participar en un circuito de retroalimentación negativa para regular los niveles de adiposidad. Básicamente lo que nos explicaba la bibliografía respecto a este mecanismo es que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿no? Bueno, en nuestro cuerpo, en nuestras células se realiza un montón de procesos metabólicos, los cuales son catabólicos y anabólicos. Nos habla de los procesos anabólicos, los cuales se relacionarían, ¿no? Con la ingesta, con una mayor ingesta, los cuales se relacionarían con un menor gasto energético, una mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Lo cual iría en contra, por así decirlo. Entonces se ha visto que la leptina lo que hace es una retroalimentación negativa a este nivel, ¿no? O sea, o inhibir estos procesos anabólicos y beneficiar a que se den los procesos catabólicos, que son beneficiosos, ¿no? En la reducción de peso, si se puede decir de algún modo. O sea, en una disminución de la ingesta, que haya un mayor gasto de energía, que haya una disminución en el de almacenamiento, ¿no? Una disminución de adiposidad. Todo esto, ¿no? Con el fin de controlar. Entonces aquí vemos, ¿no? En el gráfico las funciones que se le atribuyen a la leptina, como son un mayor gasto de energía, una disminución en la ingesta de alimentos, aumento del metabolismo graso, aumento del metabolismo de la glucosa, disminución del tono del sistema parasimpático y del sistema simpático un aumento. Eso es, ¿no? Lo que les explicaba de los sistemas catabólicos y anabólicos. Y básicamente también respecto a la leptina, lo que nos mencionaba es, ¿no? Que en obesos hay una gran cantidad de leptina. Y normalmente lo que se esperaría al tener una gran cantidad de leptina es, ¿no? Que se produzca una reducción de peso en estos pacientes. Pero por ahí también mencionaba un término que era la resistencia, ¿no? A la leptina y que básicamente era por eso que los pacientes, a pesar de tener grandes cantidades de esta sustancia, no respondían como debería ser, ¿no? A ella. Y bueno, eso es básicamente lo que refiere a homeostasis a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí una diapositiva que mencionaba calorías vacías, aunque en la bibliografía consultada no decía que era un término que ya no se utiliza tanto, pero se refiere a aquellos alimentos que por su composición solo suministran energía o calorías, que no aportan ningún otro nutriente como proteínas, minerales, vitaminas, ¿no? Solo suministran calorías. En este grupo, mejor dicho, un ejemplo es el alcohol, que solo contiene, ¿no? Eso, alcohol, y que aporta 7 kilocalorías por gramo. Mencionan que en este grupo podrían estar los alimentos muy refinados, y que se consideraba, ¿no? Como suministrador de calorías vacías a la grasa, pero se ha visto, ¿no? Que en general un consumo adecuado de grasa como de otros macronutrientes tienen beneficios importantes. En este caso, las grasas resultan un vehículo de vitaminas liposolubles, tienen una serie de otras funciones también, ¿no? En beneficio de nuestra salud. Por eso es que es muy importante entender este balance y entender, ¿no? Que todo parte para tener un balance adecuado, tener una dieta adecuada y esto acompañarla, ¿no? De actividad física. Bueno, eso sería todo respecto a la exposición. Un video les vamos a presentar. Gracias.
No se oye. No se puede. No sé, alguien sabe. Creo que es. La vida. Es necesaria para crecer, desarrollarnos y para el funcionamiento de los procesos corporales, incluido el de los órganos internos. De hecho, el funcionamiento normal de nuestros órganos vitales representa entre el 60 y el 70% sobre el equilibrio energético, que se da cuando la energía que obtenemos de la comida y bebida es igual a la energía que usamos. La energía es lo que nos hace ser activos, el combustible de la vida. Es necesaria para crecer, desarrollarnos y para el funcionamiento de los procesos corporales, incluido el de los órganos internos. De hecho, el funcionamiento normal de nuestros órganos vitales representa entre el 60 y el 70% de la energía diaria necesaria. Esto se conoce como metabolismo basal. Sobre el 10% de la energía se emplea en digerir, absorber y almacenar los alimentos. El resto sirve para mover el cuerpo. Ser físicamente activo no consiste solo en hacer deporte. Cualquier actividad cuenta. Andar, trabajar en el jardín, las tareas domésticas o incluso ser inquieto. Si no recargas tu energía regularmente, tu cuerpo se ralentiza y te empiezas a sentir sin vida. Obtenemos la energía de los alimentos y bebidas con calorías, la unidad usada para medir la energía. Los macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas, aportan calorías, al igual que la fibra y el alcohol. La información nutricional de las etiquetas te indica cuánta energía contiene un alimento. Normalmente dicha información se expresa por 100 gramos de alimento, pero a veces también se muestra la energía por ración. La energía media que necesitamos cada día es de 2.000 kilocalorías en las mujeres y 2.500 en los hombres. Obviamente, estos números son solo indicativos. La energía real que tu cuerpo necesita depende de varios factores, incluidos tus genes, sexo, edad, estilo de vida y nivel y frecuencia de tu actividad física. Todos estos factores determinan tu composición corporal, es decir, la cantidad de grasa corporal logramos el equilibrio y mantenemos nuestro peso. Si eres muy activo y quemas más calorías de las que consumes, perderás peso. Por el contrario, si eres sedentario e ingieres demasiadas calorías, es de esperar que aumentes de peso. Naturalmente no hablamos de festines ocasionales o domingos de descanso. Lo que importa es el equilibrio a largo plazo. Tener sobrepeso o ser obeso puede causar discapacidades físicas y problemas psicológicos. También aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar varias enfermedades no transmisibles. Estas incluyen diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares como ataques al corazón o derrames. Las apariencias engañan. Puedes estar delgado por fuera, pero gordo por dentro. Almacenar grasa alrededor de los órganos y no bajo la piel aumenta el riesgo de problemas de salud. La cantidad de grasa corporal y su localización es mejor indicador de buena salud que solamente el peso. El equilibrio energético parece sencillo. Come menos, muévete más, pierde peso. Pero no es tan fácil, ya que los componentes de dicho equilibrio, energía entrante y saliente, están interrelacionados. Al cambiar uno, es probable que el otro también cambie. Por ejemplo, una dieta para perder peso reduce significativamente la ingesta de energía, por lo que probablemente disminuirá tu peso, pero también tus necesidades energéticas. En otras palabras, el equilibrio energético se reajusta, pero a un nivel más bajo. Esto se debe a que tu metabolismo basal disminuye o a que, inconscientemente, compensas la repentina falta de energía siendo menos activo, o a los dos a la vez. En dicha situación, cuando el equilibrio energético está a un nivel más bajo, es muy fácil comer más de lo necesario y tu cuerpo puede volver a su peso inicial o incluso a un peso más alto, lo que explica las llamadas dietas de efecto yo-yo. La mejor manera de redistribuir y mantener el equilibrio energético en un nivel saludable es moviéndose. La actividad física contribuye positivamente a reducir el riesgo de enfermedades, mejora el bienestar mental y crea oportunidades de interacción social.
A mayores necesidades energéticas, más puedes comer y disfrutar así de la gran variedad de alimentos que te aportan todos los nutrientes necesarios. No hay que practicar deportes extremos todos los días para mantener el peso a raya. Los grandes cambios son difíciles de mantener y no alcanzar el objetivo causa frustración. ¿Ha terminado el grupo número 3? Lo sacó, pero sí, ya era casi el final del video, doctora. Ya. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Hay preguntas que las pueden hacer abriendo el micrófono o por el chat. 3 preguntas, por favor, al grupo. Doctora. Doctora, por favor. Es que, Winnie, ¿en qué grupo está? Winnie Aguilar, el grupo 6, doctora. El grupo 6, Winnie. No estás en el grupo 6. Sí, Winnie Aguilar Cueva, doctora. Grupo 6 no. Estás en otro grupo. 16. El 6, doctorita. En el 6 está Jean-Pierre Chávez, María Alicia Contreras y Kevin de la Torre. En ese grupo estoy, doctorita. ¿Te han incluido? Sí, doctorita. En la lista que mandó Zoraida y también figuro en ese grupo, doctorita. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, ¿qué pasa cuando se gasta más calorías de las que consumimos? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Se habla primero, bueno, normalmente ahí se habla, ¿no?, del balance energético. En este caso sería un balance negativo porque me dices, ¿no?, que se gasta más de la ingesta. Entonces, lo que hace de manera aguda el organismo primero es tratar de regular esto y que no afecte tanto, ¿no?, al paciente, o sea, que el paciente se pueda recuperar de esto, porque es a corto plazo, digamos. Pero si se da una manifestación a largo plazo, eso va a afectar, ¿no?, al paciente, y eso se evidencia después como desnutrición crónica, por ejemplo, que se den niños, o no sé, trastornos también relacionados con el sistema nervioso, ¿no?, como la anorexia y todo eso. Depende, ¿no?, básicamente del tiempo en el que se produzca esto. Un favor, los ponentes abran sus cámaras. La otra pregunta, ¿cuál es? Doctora, yo, María Julia Cárdenas, del grupo 13. ¿Grupo 3 o 13? 13, doctora. Su pregunta. Ya, después de todo lo que han expuesto, ¿cuál sería el perfil calórico más recomendado? El perfil calórico recomendado más que todo va a depender que haya una dieta equilibrada y que sea saludable. Y dentro de ellos vamos a tener, como ya les expliqué, que van a estar las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Como sabemos, los carbohidratos, las proteínas va a ser, ¿no?, el aporte, ¿no?, entre un 10 a un 15%. En cambio, en las grasas va a ser, ¿no?, de un 30 a 35%, y en los carbohidratos de 55 a 60%. Es especialmente, ¿no?, para ver, ¿no?, el perfil calórico recomendado. Bien, muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? No, doctora. Winnie Winnie Rondán del grupo 11, doctora. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debe realizarse ejercicio diario y más o menos qué clase de ejercicio deberíamos realizar, sea de forma aeróbica o anaeróbica, para mantenernos saludables? Bueno, lo recomendable es hacer media hora de ejercicio al día. Se puede hacer en 2 etapas, 15 minutos en la mañana o 15 minutos en la tarde por la noche. Y respecto al tipo de ejercicio que se recomienda, en general es el ejercicio aeróbico, ¿no? Se pueden hacer caminatas breves y siempre y cuando abarquen el tiempo de media hora al día.
Muchas gracias. Yo les voy a hacer algunas preguntas al grupo. Me gustaría saber cuál es, para Melanie, cuál es el objetivo o la idea central de lo que ustedes han expuesto o de la parte que le ha tocado exponer. Ya, básicamente se habla, ¿no?, del balance energético, doctora. Aquí lo que se pretende es entender que primero uno tiene que partir de un peso adecuado, ¿no? Entender que este desbalance generalmente que se va a dar a largo plazo es porque hay una alteración, ya sea en el mecanismo o ya sea en el ingreso o en el egreso, dependiendo, ¿no? Generalmente, y vemos mucho, es el caso de la obesidad, que se da, ¿no?, por un balance energético positivo a largo plazo. O sea, hay una mayor cantidad de ingesta y esto conlleva que el paciente no aumente su adiposidad y eso lo lleve al final, ¿no?, a padecer otros trastornos metabólicos, esté predispuesto a tener infartos, hipertensión, diabetes. Entonces, la idea central aquí es mantener, ¿no?, todo en parámetros normales, mantener un peso adecuado y teniendo en cuenta que lo importante aquí es la alimentación, pero combinada con el ejercicio, ¿no? Muchas gracias. Para Mayra, de las partes que tú has expuesto, ¿cuál es la recomendación que le darías al paciente? ¿Y por qué? Bueno, doctora, respecto a la parte que he expuesto, nos hace entrar en ese enfoque de establecer cuál es nuestro requerimiento por día y qué cosas debemos hacer para mantenerlo, no excedernos en algunas, ni tampoco dejar de hacer otras. Respecto a ejercicio, más que todo, ingesta, más o menos hacer que cada uno sea consciente y hacer un análisis, quizá también ver a un profesional en este caso, ¿no?, un nutricionista. Creo que no está de más que cada persona tenga la opinión de un profesional y de acuerdo a eso llevar un balance energético, ¿no? Y eso complementarlo con ejercicio, con comida sana, con actividad física que pueda hacer que todo esto sea un balance y que favorezca nuestra salud. Ese es el enfoque que le daría respecto a la parte que toca. Gracias. Tania, me gustaría saber tu opinión respecto a las calorías vacías que se habló en una parte de la exposición. ¿Qué es lo que entiendes por calorías vacías? ¿Las recomendarías a los pacientes? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? A las calorías vacías, doctorita. Como mi compañera ya lo mencionó, como sabemos, ¿no?, estas calorías vacías actualmente se refieren a los alimentos en composición, ya sea en sí, ¿no?, a las energías y calorías que no están aportando ningún nutriente, como por ejemplo las proteínas, las minerales y las vitaminas. Estos también que van a ser muy refinados, ¿no? Y estos a las veces podrían incluirse dentro de esta denominación que es el balance calórico. Y también tener en cuenta que la dieta, ¿no?, que se considera, ¿no?, que más que todo es de calorías vacías, pero que estas ya también van a ser más que todo enfocadas más que todo a las grasas. Eso sería, doctorita. O también podemos incluir dentro de esto a las vitaminas liposolubles, ¿no? Miren, vamos a hacer como una pequeña, cerrando ideas, para que tomen ustedes también nota. Si una persona desea tener un peso saludable y no subir de peso, las calorías ingeridas deben de ser igual a las calorías perdidas. Pero si nosotros tenemos sobrepeso y queremos perder peso, tienen que ser a las calorías ingeridas más ejercicios. Entonces, eso debe ser un balance positivo en cuanto a la pérdida. Y si al contrario queremos ganar peso, sería al contrario, ¿no? Comemos mayor cantidad de calorías, hacemos actividad porque queremos mantenernos saludable, para mantener el sistema cardiovascular adecuado, nuestros músculos tengan mayor de masa muscular y no grasa. En todo caso, esos pequeños detalles tenerlos en cuenta.
Y lo otro, respecto a las calorías vacías, son toda la comida chatarra, todas las golosinas, toda la comida rápida, tienen calorías vacías. Es preferible que se coman, yo les digo a los pacientes cuando vienen al consultorio, les digo, es preferible que te comas un plato, 3 platos de estofado o de seco o de arroz verde, que antes que te comas un chocolate o que te tomes una gaseosa, porque las calorías que has consumido del alimento los vas a poder eliminar con ejercicios, pero las calorías que las has consumido de la comida chatarra te va a costar más, porque son calorías vacías. ¿Cómo eliminas algo vacío que has ingerido, pero que te va a aportar calorías? Calorías vacías se llaman porque aportan calorías, pero ni un nutriente. En realidad lo que hacen es más bien extraer nutrientes de nuestro cuerpo, tal es así como la gaseosa, ¿no? El fósforo, el calcio, hace que eliminemos. El propio poco calcio que hemos consumido hace de que no sea absorbido. En todo caso, hay que tener mucho cuidado con la comida chatarra, ¿no? O sea, lo podemos consumir de vez en cuando, pero los caramelos naturales son las frutas, los frutos secos, tratar de cambiar esos hábitos. Ustedes se han podido dar cuenta que en esta pandemia, las personas con obesidad o sobrepeso son las personas que más se han complicado. Entonces, es muy importante como personal de salud, como futuros médicos, ustedes siempre tengan un buen peso. O sea, ¿y cómo podemos medir eso? Mido 1,60 m, debo pesar máximo 53, 54 kilos a la edad que yo tengo, ¿no? Y para los varones, mido 1,70 m, máximo puedo pesar 73 kilos, pero si hago ejercicios tal vez puedo tener más masa muscular, puedo pesar un poquito más, igual en las mujeres, pero la grasa que tengamos debe ser menos, ¿no? El porcentaje de grasa. Entonces, todos esos detalles hay que tener cuidado, ¿no? O sea, un paciente obeso siempre, pónganse ustedes, sí, el paciente obeso siempre va a ser un paciente que se va a complicar, que va a tener más problemas, tiempo de hospitalización, y generalmente cuando un paciente es crítico, entra y es obeso, su pronóstico es muy reservado, y generalmente los pacientes obesos, por ejemplo, un gran quemado obeso fallece. Un gran obeso, ahora en tiempo de pandemia con COVID, adulto, varón, porque tiene factores de riesgo, también fallece, ¿no? Entonces, y se complica, ¿no? En todo caso, eso hay que tener mucho cuidado y la alimentación es muy importante. Entonces, nosotros debemos optar siempre por la comida natural, la comida saludable, evitar la comida empaquetada. Por ejemplo, nosotros a veces ese Ajinomen, que es un veneno, o sea, ustedes como personal de salud nunca lo consuman, y si alguien lo consume, díganle las cantidades extras de sodio que está consumiendo. Si ustedes revisan cuánto tiene de sodio, probablemente están consumiendo el sodio de toda una semana, y son como golpes que le estamos dando al riñón, ¿no? Es igual con la cantidad de azúcar que le podamos dar a un paciente con diabetes también, ¿no? Estamos dándole, como yo les digo en consulta y les dije anteriormente, es como darles veneno al paciente. Entonces, en vez de ayudarlos, vamos a empeorar en esos pacientes. Entonces, si a veces no conocemos de un tema, no se preocupen. Ustedes van a trabajar en hospitales grandes o en postas, y siempre por ahí hay personal especializado que les puede ayudar a la nutricionista, ¿no? Ustedes siempre tengan la costumbre de pasar la visita, pidan a la nutricionista para que les ayude, y van a ver que su tiempo de hospitalización del paciente es mucho más corto. Bueno, eso sería referente al tema que ustedes han expuesto, y les voy a hacer algunas recomendaciones para que puedan los otros grupos tener en cuenta también, ¿no? Bueno, la presentación está bien, están todas con terno, las damas con terno, los varones también con terno, su camisa, su corbata, como vean por conveniente. Las mujeres puede ser blusa y terno o su terno, ¿no? Lo que sí faltó en las 2 primeras ponencias fue la parte de la bibliografía al pie de cada diapositiva. Les faltó eso, que definitivamente no sabemos si la información que le han obtenido es una información reciente o es una información anterior. Tampoco he visto que hayan presentado ustedes estudios respecto al tema, porque se les pidió que pusieran 2 a 3 estudios. Eso falta. Después, todo bien. La nota es individual, si bien es cierto, lo trabajan juntas, y ahí se ve la presentación, la exposición y el desenvolvimiento respecto a las preguntas que les hace el foro y como mi persona, ¿no? Entonces, les agradezco por la participación al grupo número 3. Hemos terminado la clase. Zoraida va a pasar la lista. Y vamos a dejar como tarea para el próximo grupo, que es el grupo número 4, que nuestra delegada es Heidi, el grupo número 5, que es Emanuel, el grupo número 6, que es María Alicia, y el grupo número 7, que es Gerson. Para la próxima clase les pido por favor que abran todas sus cámaras, los que van a exponer y los participantes del foro. Del grupo número 1, quiero felicitar al grupo número 1, a Anthony. Del grupo número 2, deseo felicitar a Walter, y del grupo número 3 a Melanie.
Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase. Por favor, Zoraida, toma lista. Ya, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Aguilar. Presente, Zoraida. Ya. Álvarez. Presente. Aragón Luque. Presente. Ya. Aragón Vázquez. Presente. Arango, por favor. Ya, Arango. Aime Ramos. Presente, Sori. Ya. Bustamante. Cárdenas. Presente, Sori. Héctor. Presente, Sori. Presente, Héctor. Presente. Champi Castañeda. Presente, señorita delegada. Champi Flores. Presente. Chávez. Ya. Chirinos. Presente. Contreras. Presente. De la Torre. Presente. Delgado. Presente. Espitia. Flores. Presente, Flores. Fortó. Sori, presente, Espitía, por favor. Ya. Fortó. Sori Chávez, presente. Ya está. Vanessa. Disculpe, chicos. Presente, Sori. Ya. Sí, te anota, Vanessa. García. Hidalgo. Sori, presente. Estoy acá. Cuiro. ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, gracias, Sori.